Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces en esta mañana en nuestro pasaje aquí en Efesios capítulo 3, en los versículos que hemos leído, versículos 1 al 13. Vamos a dividir en esta mañana el pensamiento del apóstol Pablo en dos partes. El primero, lo tenemos aquí, versículos 1 al 7, el plan de Dios para esta era es la iglesia. Versículos 1 al 7. Y finalmente versículos 8 al 13, el ser hijo de Dios es el cumplimiento de este plan. Quisiera, hermanos, decirles brevemente que es muy importante que nosotros comprendamos que hay diferencias en las diferentes edades de la historia de la humanidad. Dios ha tratado de diferentes maneras, en diferentes eras, con el hombre, lo que nosotros también llamamos las diferentes dispensaciones. Normalmente Dios, cuando se comienza una dispensación, Dios hace un pacto con los hombres y luego durante esa etapa el hombre normalmente rompe ese pacto y Dios juzga al hombre. Así ha pasado en todas las eras de la historia de la humanidad. El primer pacto, cierto, que Dios hizo fue el pacto adánico con Adán y Eva. Ellos no tenían que tomar del árbol de la vida, sin embargo ellos lo hicieron y Dios les juzgó, entró el pecado al mundo y fueron expulsados de aquel paraíso y todo el universo comenzó a morir y a romperse, terminando así una primera edad. Y así en adelante, cada era de la iglesia tiene un comienzo y un final, donde el hombre siempre es el que fracasa y Dios nuevamente presenta su misericordia. Están las diferentes eras: el gobierno humano, el pacto noético, la dispensación también de la ley, donde Dios entrega otra vez un pacto en que el hombre, en esta ocasión desde el pueblo de Israel, tenían que observar la ley de Dios, los 10 mandamientos y los 613 artículos en que se dividen los 10 mandamientos, porque no son solamente 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos se subdividen a través de todos los libros del Pentateuco. Usted lo puede ver en Levítico sobre todo, en 613 artículos. Por lo tanto era una ley muy extensa y obviamente el hombre no lo pudo cumplir. Y hay nuevamente un juicio. Cuando llegamos a la presente era, que es la era de la iglesia, Dios otra vez hace un pacto con la humanidad. Ahora, estos pactos, solamente hay un pactante y un beneficiario. Dios es el que hace el pacto y nosotros los seres humanos somos los beneficiarios que debemos observar ese pacto. En nuestra actual era de la iglesia, Dios ha hecho este pacto con la humanidad por medio de la sangre de Cristo y que abarca a todas las demás eras de la historia. Pero como saben ustedes, otra vez esta era de la iglesia va a terminar en juicio, cuando termine la gran tribulación, con también aquel día que la Escritura llama el día de Armagedón, donde Dios va a juzgar otra vez a este mundo y todas las naciones. Como usted puede ver a través de la historia, hay una diferencia muy clara entre el pueblo de Israel y las naciones. Son dos pueblos distintos y en la actual era en que estamos, Dios está tratando ya no con Israel, Dios está tratando con la iglesia. Pero si cualquier persona, miembro del pueblo de Israel, cree en Cristo Jesús, pasa a ser parte de la iglesia, ¿sí? Y esa es la pequeña diferencia que a lo mejor cuesta entender. Mire, quiero darle un ejemplo. En Primera de Tesalonicenses 4 se nos narra un evento histórico futuro, que es el arrebatamiento de la iglesia, que es una venida de Cristo. Pero también en Zacarías 14 y también en el libro de Apocalipsis se nos habla de otra venida, que es la venida de Cristo a este mundo, conocida como el Armagedón. Pero usted va a ver claramente que son dos venidas diferentes, dos venidas distintas. El Armagedón tiene que ver con Israel y las naciones. El arrebatamiento tiene que ver exclusivamente con la iglesia. Son dos venidas distintas. El arrebatamiento lo estamos esperando en este mismo momento, pero el Armagedón va a ocurrir al final de la gran tribulación. El arrebatamiento es el traslado y remoción de todos los creyentes, que puede ocurrir ahora mismo. Pero la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir al final de la tribulación, es la manifestación de Jesucristo. El arrebatamiento nos muestra que los santos
van a ser arrebatados y llevados en el aire. Pero en la segunda venida de Cristo, Cristo regresa a la tierra y pone sus pies otra vez en el Monte de los Olivos. Son dos venidas distintas. En el arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su esposa, pero en la segunda venida, la esposa viene con él. Lo ha leído ahí usted en Apocalipsis. Viene con sus santos. En el arrebatamiento viene por sus santos, porque son dos eventos diferentes, porque Dios trata con la iglesia y con Israel de dos maneras diferentes. Si usted nota, las promesas desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel siempre son terrenales, de tener la tierra, de poseer la tierra, de vivir en la tierra. Pero las promesas para la iglesia en el Nuevo Testamento siempre son celestiales, porque el pueblo, la iglesia, es un pueblo de condición celestial. El arrebatamiento de la iglesia conduce a los tiempos de la tribulación, pero la segunda venida al establecimiento del reino milenial. El milenio es una promesa hecha para el pueblo de Israel, no para la iglesia, aunque la iglesia va a participar también. El arrebatamiento es inminente, puede ocurrir en este mismo momento, pero la segunda venida va a ocurrir al final de la tribulación y luego de muchas señales. El arrebatamiento de la iglesia tiene un mensaje de consuelo, pero la segunda venida es un juicio. Cuando el Señor venga por la iglesia, Él simplemente nos va a llevar y va a ser una venida invisible. Esta vez nadie verá al Señor, solamente los creyentes van a desaparecer. Pero en el Armagedón, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene para juzgar y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis capítulo 1. El arrebatamiento es un misterio, pero la segunda venida está anunciada en el Antiguo Testamento. Eso está claramente mostrado en Zacarías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no se sabe de la iglesia, no se habló de la iglesia, ni del arrebatamiento, ni de todos los hechos que tienen que ver con la iglesia. De hecho, para los profetas del Antiguo Testamento, la iglesia es como estar viendo dos montañas. Él ve los picos de las montañas, pero hay un valle, ¿no?, detrás de las montañas. Así veía a los profetas del Antiguo Testamento a la iglesia. No la podían ver, era un valle, ellos solamente veían las cumbres. Porque es un misterio que se ha revelado ahora, recién en esta era. La iglesia es un plan nuevo de Dios para alcanzar esta vez a todo el mundo. En el arrebatamiento, los pactos con Israel no se cumplen. En el arrebatamiento de la iglesia, los pactos de Israel no se cumplen. En la segunda venida se cumplen todos. Por lo tanto, como usted puede ver, somos dos cuerpos diferentes, dos planes de Dios diferentes. Claramente en la era de la ley, Dios trató con Israel. Dios usó a Israel. Era la luz para las naciones. Pero en la actual era, Dios está tratando con otro cuerpo que se llama la iglesia. Espero que se entienda, ¿ya? Pero si no, más adelante igual tenemos un estudio de eventos futuros y escatología donde vamos a estudiar más profundamente esto. Aquí Pablo lo expone en palabras muy sencillas, pero cada uno de estos versículos tiene mucho peso y mucho contenido. Vamos a empezar entonces con el versículo 1. Dijimos en esta mañana que el pensamiento de Pablo lo podríamos resumir en dos partes. Primero, versículos 1 al 7 y después versículos 8 al 13. En primer lugar dijimos que desde los versículos 1 al 7, Pablo establece que el plan de Dios para esta era es la iglesia. Versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Lo ven? El pueblo de Israel no tenía la revelación del Mesías, pero nosotros sí. Nosotros en esta era sabemos ya quién es el Señor
¿Quién es el Mesías? El Señor Jesucristo. Durante toda la era del pueblo de Israel esto estuvo oculto. Y cuando el Señor Jesucristo se reveló al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo rechazó. Entonces se abre esta puerta de gracia y este paréntesis en la historia, este nuevo plan que es la iglesia, en el cual todos los hombres, sean judíos o gentiles, si aceptan, si creen, depositan su fe en la persona y obra del Mesías, del Señor Jesucristo, pasan a ser parte de este nuevo cuerpo que es la iglesia. Ahora ha cambiado la administración de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en las personas. Podía ir y venir en forma intermitente. Recuerdan ustedes, por ejemplo, Sansón tenía la presencia de Dios, tenía la presencia del Espíritu de Jehová, pero cuando él pecó, cuando reveló el misterio de su fuerza, ¿cierto? Y le fue quitado, la presencia de Dios se fue de él. Y lo mismo pasaba muchas veces con otros hombres en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene y hace morada permanente en los creyentes. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un templo, pero ahora el templo son los creyentes, miembros de la iglesia. ¿Nota usted que la administración de Dios es diferente? En el Antiguo Testamento habían sacrificios, había que derramar sangre de animales para obtener el perdón y la expiación de nuestros pecados. Pero hoy solamente los hijos de Dios, que son el cumplimiento de este plan, solamente por medio de la oración en el nombre de Jesús, van directamente al Padre y piden perdón por sus pecados y su perdón les es dado. Son dos administraciones diferentes. Iglesia e Israel son diferentes, son dos cuerpos diferentes. Y aquí Pablo en el versículo 1 habla a los gentiles. La iglesia en Éfeso, usted recuerda, es una iglesia mayoritariamente gentil que habían tenido un pasado, un trasfondo pagano. Y Pablo les dice en el versículo 3 que por revelación ha recibido este misterio. ¿Cuál es este misterio? Dice en el versículo 5, este misterio en otras generaciones no se dio a conocer, no era conocido. Lo que nosotros somos hoy, la iglesia, para los profetas del Antiguo Testamento fue un valle entre medio de dos picos de montañas. Nosotros miramos las montañas, ¿cierto? Y no vemos lo que hay entre medio. Hay valles, solo vemos las cumbres. Así era la visión en el Antiguo Testamento de los profetas acerca de la iglesia. Era un misterio que estaba oculto, pero que hoy es conocido. Y es el plan de Dios para esta era. ¿Cuándo termina la iglesia? En el arrebatamiento. Ahí se acaba la era de la iglesia y otra vez Dios retoma su trato con Israel y con las naciones. Todos los pactos, no todos los pactos que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento se han cumplido. Hay muchos de ellos que no se han cumplido. El reino davídico, por ejemplo, en el reino milenial, hecho por Dios con el rey David, no se ha cumplido. Hay muchos pactos que aún no se han cumplido. ¿Y no se van a cumplir? ¿Dios los descartó? No. Se van a cumplir después de que termine esta era de la iglesia. Nuestra era de la iglesia es un paréntesis, digámoslo así, en el plan de Dios, que comienza con el pacto de la sangre de Cristo, pero termina otra vez con un juicio, el juicio en la gran tribulación. Porque cada era que Dios ha establecido comienza con un pacto, pero termina con un juicio, demostrando siempre el fracaso del hombre, pero a la vez la gracia de Dios. ¿Quiénes dieron a conocer este misterio? En el versículo 5 dice que los apóstoles y los profetas por el Espíritu. Aunque los profetas del Antiguo Testamento, hay profetas también en el Nuevo Testamento, pero los profetas del Antiguo Testamento no entendieron bien qué era esto del plan de Dios. De hecho, ni siquiera tenían claro cómo iba a ser el Mesías y la venida del Mesías. Muchos de ellos pensaban que el Mesías iba a ser un Mesías libertador, un Mesías político. Pero el Señor Jesucristo vino directamente a morir en la cruz. Porque la salvación que traía el Mesías era una salvación de sangre, una salvación espiritual del alma. Ellos esperaban un Mesías libertador, como los jueces del Antiguo Testamento. Pero no. La razón es que ellos no entendían, era un misterio. Y ahora ha sido revelado.
Y qué gran privilegio fue para el apóstol Pablo, que él mismo dice que este misterio fue explicado y revelado a él. Acompáñame por favor sin perder Efesios a Gálatas capítulo 1, versículo 11, Gálatas 11:1, y vemos que aquí Pablo explica un poco cómo se dio esta revelación. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo esta visión en camino a Damasco. Él era un perseguidor, un asesino de cristianos. Sin embargo, Dios en su gracia y su soberanía decide elegir a este hombre, fuerte, poderoso en las Escrituras, pero incrédulo de Jesús el Mesías. Se le aparece y como buen judío, conocedor profundo de las Escrituras que era Pablo, él pensó que esta luz que le hablaba desde el cielo era el Jehová del Antiguo Testamento, que lo enceguece, ¿no?, y lo lanza a tierra cayendo de su caballo. Pero cuando esta voz se identifica como Jesús, recuerden que Pablo previamente le dijo: ¿quién eres, Señor? La palabra kurios ahí, o Kyrios, Señor en griego, es el equivalente al Adonai o al Yahvé del Antiguo Testamento, pues los judíos, por mucho respeto, no decían el nombre sagrado de Dios. Y Adonai vendría siendo el Señor. Por lo tanto, cuando los judíos usaban la palabra Señor, querían decir el nombre santo de Dios, o referirse a la deidad de Dios. Por lo tanto, por eso Pablo responde: ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento, dice: yo soy Jesús, en ese momento Pablo entendió todas las cosas. Su mente, su teología dieron un giro completo de 180 grados y se dio cuenta que este Jesús era el Mesías. Versículo 11. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo mismo en persona apareció a Pablo continuamente para explicarle y enseñarle la doctrina de la iglesia y este plan eterno, nuevo de Dios para esta era. Lamentablemente no hay mayores detalles, pero así es como el apóstol Pablo llegó al conocimiento de estas cosas. Él no lo dedujo por su interpretación sabia del Antiguo Testamento. Fue información nueva, fresca, que le dio Jesús mismo en persona, por revelación. Es decir, Jesús resucitado se le apareció a Pablo para enseñarle todas estas cosas, aparentemente por un periodo largo de tiempo. En el versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Por lo tanto, entre que por fin fue a Jerusalén para entrevistarse con los apóstoles, ¿cuánto tiempo pasó? Dice ahí 3 años. Por lo tanto, es el plazo en que aparentemente el apóstol Pablo tuvo este retiro para indagar profundamente en este misterio nuevo y este nuevo ministerio que Dios le había dado. Así que cuando Pablo se convierte, inmediatamente no empiezan los viajes misioneros, sino que hay un periodo de tiempo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos no nos damos cuenta inmediatamente de esto, pero al leer otros pasajes nos damos cuenta que hay lagunas de tiempo, puesto que el escritor Lucas, el historiador, no siempre va a estar interesado en indicarnos los tiempos, porque como vimos en nuestra clase de cómo entender mejor la Biblia, dijimos que una de las reglas de interpretación del género narrativo es que el autor simplemente cuenta lo que pasó y no siempre da muchos detalles. Muy bien, volvemos entonces a Efesios 3 y vemos entonces que Dios le revela entonces a Pablo este misterio, mayormente al apóstol Pablo. Y del apóstol Pablo
pasa entonces a nosotros por medio de sus escritos. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6 del capítulo 3. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el Evangelio hecho visible. ¿Y qué es el Evangelio? Primera de Corintios, capítulo 14, nos da una definición muy buena. Primera a los Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es el Evangelio entonces? Que Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio. Y Pablo dice aquí entonces que la iglesia es ese evento hecho visible. Cristo muerto y resucitado en nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Nuestro propósito entonces como iglesia es hacer visible esa muerte y resurrección. Pero ahora no en sentido literal, sino como Pablo lo explica también en Romanos capítulo 6. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos, también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis tampoco vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanos, el plan de Dios para esta era es la iglesia. Y la iglesia es el Evangelio hecho visible. Y el Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Y esta muerte y resurrección de Cristo se aplica a nosotros en forma espiritual. Antes, lo que éramos antes ya no existe. Hemos muerto y ahora debemos vivir una vida nueva. Ese es el plan de Dios para esta era. Y llevar este mensaje del Evangelio a todas las naciones. Dice Pablo en el versículo 7, del cual fui yo hecho ministro.
El plan entonces para Pablo es llevar este mensaje, este anuncio, a todas las naciones. Y es el mismo mandato también para nosotros, que en todo lugar donde estemos hagamos visible el Evangelio, que la vida nueva de Cristo resucitado se note por medio de nosotros a los demás. Segundo punto en esta mañana, versículos 8 al 13, el ser hijo de Dios es el cumplimiento de este plan. El plan de Dios para esta era es la iglesia, el Evangelio hecho visible. Por lo tanto, para nosotros el ser hijos de Dios, además de ser el gran privilegio que tiene el ser humano en esta era, es el cumplimiento perfecto de este plan de Dios. Verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo hace un juego de palabras en el versículo 8, cuando dice que soy el más pequeño de todos los santos. Igual que en 1 Corintios 15, el más pequeño dice el que es. Porque la palabra Pablo, el nombre Pablo, significa pequeño. En griego el nombre de Pablo sería Paulos, pero la forma hebrea sería Saúl. Pablo había sido descendiente, ¿no?, de la tribu de Benjamín, y por esta razón entonces a Pablo sus padres quisieron ponerle Saúl como el primer rey de Israel que provenía también de esta tribu. Y la forma entonces griega, Paulos, significa pequeño. Así que Pablo aquí está haciendo un juego de palabras similar al que hace en Filemón con Onésimo. Onésimo significa útil. Onésimo era un siervo, un esclavo de Filemón que había escapado y que en esta escapada que había tenido este esclavo conoció a Pablo, y Onésimo se convirtió a Cristo por el evangelio que Pablo le predicó. Y Pablo le pide entonces a este esclavo que vuelva con su amo, que se reconcilien y que arreglen su situación que ahora tienen nueva en Cristo. Y Pablo hace un juego de palabras con Onésimo. Le escribe a Filemón y le dice: Filemón, este siervo que ahora es inútil, ahora es útil, haciendo un juego de palabras con el significado del nombre de Onésimo. Pablo se sentía el más pequeño de todos los santos, y eso nos demuestra a nosotros algo muy importante, que no solamente tenemos que estar felices y gozosos del privilegio de ser hechos hijos de Dios, sino tener la autoconciencia de que es algo inmerecido, que nosotros no merecíamos el perdón de nuestros pecados, y del conocer estas cosas, de que ahora somos hijos de Dios, y que tenemos este privilegio de que si morimos hoy tenemos la plena seguridad de que iremos a la presencia de Dios y no al infierno, o que no tenemos la falsa esperanza de los que creen en la reencarnación o en alguna otra doctrina falsa, que es la doctrina básicamente de Satanás. Usted recordará que Satanás le dijo en el huerto del Edén a Eva: no moriréis. Y eso es la reencarnación. No moriréis, sino se van a reencarnar una y otra vez. Todos esos evangelios falsos que dan una falsa esperanza a la gente, lo único que hacen es llevarles al lugar eterno llamado el infierno. Pero nosotros que tenemos la vida eterna por Cristo, debemos estar gozosos, pero también sentirnos pequeños como Pablo, de decir: Señor, no lo merecía, pero gracias, y por esta razón quiero servirte. Dice Pablo que él quiere aclarar esta nueva dispensación, este misterio, esta nueva sabiduría que Dios ha dado a conocer, y que aún la iglesia se lo ha dado a conocer a los seres celestiales. Dice el versículo 10, principados y potestades. En otra ocasión Pablo dice que estas cosas que tienen que ver con la gracia
son cosas que los ángeles anhelan conocer. Es decir, los seres celestiales tienen un conocimiento limitado de estas cosas y que a la iglesia se le ha sido dado a conocer. De modo que los ángeles aprenden de esto de la iglesia, no de parte de Dios. Es un tema muy profundo que vamos a ver Dios mediante más adelante. Así que es muy probable que ángeles presencian cuando la iglesia explica y expone la palabra de Dios. Por esa razón Dios dice que no solamente los ángeles están protegiéndonos alrededor de nosotros, hay huestes de ángeles de Dios cuidándonos, sino también, curiosamente, reunidos con nosotros cuando nos reunimos para alabar a Dios. Lo quiero decir con mucho cuidado. Ellos vienen y aprenden también. Dice versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire conmigo Romanos 5, versículo 1 y 2. Pablo acaba de escribir aquí en Efesios 3 que tenemos acceso y seguridad por la fe en Él. Y Pablo lo explica aquí también en Romanos 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso y seguridad en esta fe. La salvación no se pierde, la salvación es eterna y segura, porque es un regalo que nosotros no podemos ganar, por lo tanto tampoco podemos perder. Juan 10:27 en adelante, el Señor Jesucristo expone allí que las ovejas que somos nosotros han sido dadas en la mano del Padre y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nuestra salvación está asegurada, es eterna. Y esto finalmente, versículo 13, nos llama a algo, el apóstol Pablo aquí. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esta era la condición específica de los destinatarios de la carta a los Efesios. Ellos estaban preocupados, estaban tristes porque Pablo estaba preso, sufriendo, esperando ser juzgado finalmente para morir, y los hermanos estaban desanimados. Algunos posiblemente estaban desmayando en su fe, pero Pablo les dice que a causa de lo que hemos visto, que el plan de Dios para esta era es la iglesia, y que el ser hijo de Dios es un gran privilegio y cumplimiento de este plan. No desmayen, sino sigan trabajando. Primera a los Corintios, por favor, 15, versículo 58. Pablo también está animando a los hermanos en Corinto, y esto también nos debe animar a nosotros. Quizás nuestro desánimo viene de otra parte. Los hermanos en Éfeso estaban desanimados por la situación de Pablo. Y quizás nosotros en este día estamos desanimados por otras pruebas, por otros problemas que tenemos en nuestra vida, porque vivimos en un mundo caído. Nuestra tendencia es pecar y hacer nuestra propia voluntad separada de Dios. Y diferentes cosas confluyen para que haya desánimo espiritual en nuestras vidas. Pero Pablo les dice a los hermanos en Corinto, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le dice a los hermanos en Éfeso también, no desmayen. No desmayen. El Señor está con nosotros. Su plan es la iglesia. Y nosotros estamos en el centro de ese plan. Cada cosa que nosotros hacemos en este lugar está de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios en esta era. Por lo tanto, hermanos, animémonos, no desmayemos, porque las tribulaciones que Pablo tenían eran la gloria de ellos. Así también los problemas y tribulaciones que hay en nuestra vida, tomémoslos también como una gloria de parte de Dios. Problemas que nos ayudan a crecer y a madurar en las cosas de Dios, que van sacando filo, que van sacando punta a nuestra vida, que nos van haciendo cada vez más a la imagen de Cristo. A veces queremos despreciar nuestros problemas, aflicciones y tribulaciones, pero de alguna manera Dios lo está encaminando a bien.
porque Él usa aún estos problemas para enseñarnos a depender más de Él, para enseñarnos a tener más fe y confianza en Él, para enseñarnos a ser más como Cristo. Así que, hermanos, les animo en el Señor a que no desmayemos, a que sigamos adelante en la obra que Dios ha puesto en este lugar, porque la obra que el Señor está poniendo en este lugar es grande. En este momento quizás somos pocos, quizás aún hay desánimo, hay problemas en nuestra vida, pero yo me lo imagino así. Estamos abriendo un camino, estamos abriendo una brecha, como cuando en la selva, ¿cierto?, se abren senderos en medio de la vegetación, alguien va entrando, cortando, ¿cierto?, con un machete la vegetación, haciendo un sendero. Y luego por ese pequeño sendero van a pasar multitudes. Y yo creo, hermanos, que eso está haciendo Dios aquí con nosotros. Nosotros estamos abriendo un pequeño sendero, pero luego multitudes van a pasar por él. Porque mucha gente, por medio de su testimonio, van a conocer del Señor. Oremos.